Ok, bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. El trabajo práctico de hoy es función lineal. ¿Sí? Para que ustedes tengan una noción de qué es la función lineal, bueno, gráficamente se va a representar como una recta. Yo ya les había dicho cuál era la fórmula general de una función lineal, donde la letra X e Y se relacionaban exclusivamente entre ellas con sumas y restas. Sí, y bueno, pueden estar multiplicadas o no por un número, donde la X, para que sea una función lineal, necesita tener un valor acá distinto de 0. Sí tenemos las funciones lineales de dos rectas cuando tenemos horizontales y vertical, porque en sí la gráfica tiene que ser una función recta. Ahora vamos a ver esos casos. También les había dicho que la fórmula explícita, que es la que nosotros vamos a trabajar, ¿sí? La fórmula explícita de una función lineal es y igual a por x más b, donde a se le llama la pendiente y b a la ordenada al origen. Vamos con el punto 1. El punto 1 dice sea y igual a de x más b, es decir, la ecuación explícita de la recta. ¿Cuál será la representación gráfica si a es mayor que 0? ¿Sí? Cuando estamos diciendo que a es mayor que 0, estamos considerando que la pendiente es positiva. Y siempre que la pendiente sea positiva, lo que nos está diciendo es que la función es creciente. Entonces, cuando ustedes tengan que graficar, bueno, estos son los ejes cartesianos. Este es el eje Y. Recuerden, eje vertical es el eje de las ordenadas, eje horizontal es el eje de las abscisas. Y bueno, en este caso vamos a considerar una recta creciente. La forma va a ser esta. Esta va a ser la forma de una recta creciente. Puede comenzar en el origen como la que acabo de dibujar, o puede desplazarse, y eso va a depender de la ordenada al origen. La ordenada al origen me dice que es la distancia de la recta con respecto al origen. La recta puede estar por aquí, puede pasar por el origen o puede estar mucho más abajo. Pero siempre nosotros vamos a ver que a medida que vamos tomando valores de x, mientras más a la derecha esté, los valores de y van a ser mayores. ¿Sí? O sea, mientras aumenten los valores de x, los valores de y también tienen que aumentar. La siguiente, la opción, bueno, el inciso B. ¿Cuál será la representación gráfica si a es menor que 0? Bueno, en este caso estamos considerando que la pendiente es negativa. Y en ese caso, cuando estamos diciendo que la pendiente es negativa, estamos considerando que la función es decreciente. ¿Eso qué va a significar? Que a medida que aumentemos los valores de x, la y tiene que disminuir. La gráfica va a ser la misma que esta. Voy a tener la misma gráfica, la única diferencia es que esta recta, como les había dicho, va a tener que decrecer a medida que yo voy aumentando los valores de x, y va a empezar a disminuir, o sea que y va tomando valores negativos. ¿Se va entendiendo, chicos? Bien, ok, entonces vamos a continuar. El siguiente inciso nos dice cuál será la representación gráfica si a es igual a 0. Vamos a considerar la ecuación de la recta. Y es igual a por x más b. ¿Sí?
Si a va a ser igual a 0, nos queda y es igual a 0 por x más b. Este término se nos va a anular y nos va a quedar y es igual a b. Entonces solamente nos va a quedar y es igual a b. Por lo tanto, en este caso nosotros vamos a tener una recta horizontal. Vamos a tener, como les dije, una recta horizontal. En este caso, esto es cuando b es igual a 0, pero puede ser que b sea positiva o negativa. Es decir, cuando y vale el determinado valor que es la ordenada al origen, trazamos una recta horizontal. Vamos a ver ahora dos condiciones más que son muy importantes y son las condiciones de paralelismo y perpendicularidad. Bueno, en realidad vamos a ver tres condiciones antes de continuar con esto, porque es algo que ustedes lo pueden tomar. Nosotros vamos a tener rectas, ¿sí? ¿Cuándo dos rectas van a ser coincidentes? Las rectas van a ser coincidentes si nosotros tenemos la misma ecuación. Si tenemos la misma ecuación, entonces se tratan de rectas coincidentes. Entonces, rectas coincidentes vamos a tener misma ecuación. Ahora, luego tenemos dos condiciones más. De esas condiciones tenemos las rectas paralelas y las rectas perpendiculares, ¿sí? Dos rectas van a ser perpendiculares. Bueno, primero comencemos con las paralelas. ¿Me dicen si se ven? No se ve, ¿no? ¿Se ve toda la pantalla? Las rectas van a ser paralelas si y solo si, ¿sí? Bueno, nunca se van a cortar y ustedes en la ecuación lo van a ver si tienen la misma pendiente. Misma pendiente son rectas paralelas. Misma pendiente y ordenada al origen son rectas coincidentes. Y las rectas perpendiculares, las rectas perpendiculares van a tener pendientes opuestas e inversas. Pendientes opuestas e inversas. Teniendo en cuenta estas tres condiciones de rectas, nosotros vamos a ver en este caso si nos dicen la recta y sub 1 igual a a por x más b y la recta y sub 2 igual a de x más c, ¿sí? ¿Cómo van a ser? ¿Serán coincidentes, serán paralelas o serán perpendiculares? ¿Ustedes qué dicen, chicos? Fíjense lo que yo les decía. Para que sean coincidentes, sí o sí tienen que tener la misma ecuación. Para que sean paralelas, solo necesitan tener la misma pendiente. Y para que sean perpendiculares, las pendientes tienen que ser opuestas e inversas. Nos fijamos aquí. Tenemos y igual a de x más b, y es igual a, perdón acá, y 2 es igual a de x más c. ¿Qué tienen en común? Primero, ¿tienen la misma ecuación? ¿Esta ecuación es la misma que esta ecuación? Sí. ¿Segura que sí? Acá tengo a por x más b, y acá tenemos a por x más c.
no tienen la misma ecuación, o sea que no son rectas coincidentes, pero sí tienen igual que Misma Pendiente. tienen igual pendiente. Y si tienen la misma pendiente, son rectas paralelas, ¿sí? Fíjense acá, mi pendiente es A y acá la pendiente es A. Pero B y C son completamente distintos. O sea, la ordenada al origen es completamente distinta. Entonces, acá cuando les pregunta cómo son entre sí las rectas I1 e I2, entonces ustedes van a escribir que son rectas paralelas. Vamos con el siguiente inciso, el inciso E. ¿Cómo son entre sí las rectas I1, que tiene ecuación A por X más B, y la recta I3, que es igual a 1 menos 1 sobre A, perdón, por X más D? ¿Es la misma ecuación? Sí, solamente que está en fracción. Ok. ¿Tienen el mismo signo? Yo acá les voy a... Que diga que No. las pendientes son opuestas, significa que tienen que tener signos distintos. O sea que si una tiene una pendiente positiva, la otra tiene que tener pendiente negativa. Y que sea inversa significa que para una, el numerador y el denominador tiene una forma, y para el otro, ese numerador y denominador se invierten. Es decir, lo que nosotros tenemos como numerador en una recta pasa a ser el denominador en la otra recta. Y así también lo que sería el denominador en la primera recta pasa a ser el numerador en la segunda recta. Por lo tanto, estas dos rectas son opuestas, porque esta es positiva y esta es negativa, o podemos decirlo simplemente que tienen distintos signos, y a la vez son inversas, están invertidas. Acá yo tengo la A en el numerador y acá tenemos la A en el denominador. Acá abajo tenemos un 1, que no es necesario escribirlo, pero acá el 1, ese 1 de este denominador, pasa a este numerador. Por lo tanto, estas dos rectas son opuestas, perdón, las pendientes de esta recta son opuestas e inversas. Sí o sí se tiene que cumplir las dos condiciones para que sean rectas perpendiculares. Por lo tanto, ¿cómo son entre sí las rectas I1 e I3? ¿Son coincidentes, son paralelas o son perpendiculares? Perpendiculares. Muy bien. Son rectas gráficamente. ¿Cómo se va a ver? Bueno, las rectas paralelas jamás se van a cortar. Las rectas perpendiculares se cortan y forman 4 ángulos de 90 grados. Y las rectas coincidentes, cuando ustedes la grafiquen, van a graficar la misma recta una sobre la otra. Las dos últimas condiciones que vimos, de rectas paralelas y rectas perpendiculares, es algo que ustedes sí o sí tienen que saber, porque esto sí o sí evalúan en el examen de ingreso. Bien. Vamos con el segundo punto. Esto ya lo habíamos hecho la clase anterior, así que va a ser simplemente un repaso. Dadas las siguientes expresiones, tenemos 4 expresiones, tenemos que indicar cuál de ellas representan funciones lineales y bueno, cuáles no, y para las que sean funciones lineales hay que indicar la pendiente, la ordenada al origen y bueno, graficarlas. Vamos a comenzar con el inciso A. Para que nosotros veamos si son funciones lineales o no, podemos ver la ecuación tal y como está o la vamos a llevar a ecuación explícita, es decir, vamos a despejarla ahí. Yo acá voy a despejar y este 2x, fíjense que voy a separar en términos, este 2x que está sumando lo voy a pasar restando, y más 6. Ahora vuelvo a despejar el y, menos 2x, a todo esto lo voy a dividir
por el 2 más 6, y a este 6 también voy a dividir por 2. Es decir, pasé este 2 dividiendo a ambos miembros. Y va a ser igual a, bueno, acá simplifico 2 con el 2 y me va a quedar menos x más 6 dividido 2 me da 3. Bueno, ahora esta función, esta ecuación, ¿corresponde a una función lineal? Sí, profe. Sí, muy bien. Entonces sí es función lineal. Ahora también pide cuánto vale la pendiente y cuánto vale la ordenada al origen. Recuerden que la pendiente es el número que multiplica la x. 1. Menos 1. Menos 1, ¿sí? Menos 1. Menos 1, muy bien. Sí o sí con el signo también. ¿Y la ordenada al origen? 3. 3. También colocan el signo en el caso que tengan. Como es más, no es necesario escribirlo. Si fuese menos. Bueno, pasamos a la siguiente ecuación. X al cuadrado más y igual a 4x. ¿Corresponde a una función lineal? No, es una función cuadrada. Es una función cuadrática. Podemos despejarla ahí si queremos, pero ustedes siempre traten de ver que la x y la y, siempre las dos tienen que estar elevados a la primer potencia. El x cuadrado pasa restando y el 4x. Entonces de esta manera nosotros sabemos que corresponde a una función cuadrática. Entonces no es función lineal. Continuamos entonces. El inciso C, ¿es una función lineal o no? Y al cuadrado Tampoco. más 5x menos 6x. Bien, tampoco es función lineal porque la x está al cuadrado. Esta es una función radical que, bueno, ustedes lo van a ver cuando ingresen, y si es que llegan a tener análisis matemático 1 o análisis matemático. Entonces no es función lineal. Ok. X por y igual a 3. Vamos a despejar y. Tengo el 3 y esta x que está multiplicando, ¿cómo pasa? Dividiendo. Y ahora sí pregunto, ¿es una función lineal o no? No es función. No es función lineal. Función es, lo que no es función lineal, porque no tiene la estructura de una, o no corresponde a la ecuación de una función lineal, ¿sí? Yo necesito sí o sí que la x esté en el numerador, no puede estar en el denominador. Muy bien. Ahora sí vamos con el punto 3. El punto 3, en estas consignas ustedes lo que tienen que hacer es encontrar la ecuación de la recta y tienen que cumplir las diferentes condiciones que les está dando. Ustedes van a tener 4 condiciones que por lo general siempre pueden darles o no, y para eso les recomiendo que se fijen en las tablas de fórmulas. Si ustedes tienen sus propias fórmulas, bueno, utilizan las de ustedes. Si no, podemos usar la que, bueno, yo les hice a los chicos del primer TFC. Primero nos dice determinar la ecuación de la recta que cumple con la condición indicada en cada caso, graficar. Acá nos está diciendo que pasa por el punto 2,10 y tiene pendiente menos 2. ¿Todos tienen las fórmulas? ¿O quieren que se las pase ahora por celular? Sí, profe. Sí. Yo sí lo tengo. Ok. No, yo no tengo, profe. Ok, se las paso al grupo. Sí, profe. Un momento y se las... Bien.
Fíjense que acá nos está dando qué condiciones. Vamos a leer primero otra vez. Dice determinar la ecuación de la recta que cumple, bueno, la condición indicada y graficar. La primera que nos dice es pasa por el punto de coordenadas 2, 10 y tiene pendiente 2. ¿Qué ecuación vamos a emplear? Bueno, ahí ustedes busquen la que dice ecuación de la recta dada la pendiente y un punto. ¿Sí? Ecuación de la recta dada la pendiente y un punto. Vamos a usar entonces la ecuación y es igual a, bueno, si bien ahí está como y menos y sub 1, yo le voy a pasar ese y sub 1 que está restando, yo lo voy a pasar sumando. Entonces tenemos la pendiente por x menos x1 más y sub 1, ¿sí? Esta es la ecuación que ustedes van a emplear dada la pendiente y un punto. Bien. Ahora, lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar. Para eso, yo voy a hacer la coordenada, la primera coordenada que tenemos, esto va a ser x1 y la segunda coordenada que tenemos va a corresponder al y1. Si ustedes en la secundaria lo vieron como x sub 0 o y sub 0, es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale la pendiente? Menos 2. Menos 2. Entonces acá vamos a reemplazar a por menos 2. Por x menos, ¿cuánto vale la coordenada en x? 1, 2, 2, muy bien. Y ahora tenemos que sumarle la coordenada y 1. O sea que vamos a colocar más 10. ¿Qué vamos a hacer entonces? Ahora vamos a continuar resolviendo esto que está acá como en menos 2 por x menos 2, lo vamos a distribuir, ¿sí? Menos 2 por x, menos 2x. Menos 2 por menos 2, más 4, Más ¿sí? 4. Menos por menos más, 2 por 2, 4. Y este más 10 baja. Ahora ustedes van a sumar los términos semejantes. Este término que tiene x va a bajar porque no tiene con quién sumarse ni restarse, pero este más 4 y este más 10 sí son términos semejantes. Entonces tengo que sumar o restar dependiendo de los signos que tenga. Más 4 más 10. Más 14. Muy bien, más 14. Y esta es la ecuación explícita de la recta que cumple con estas condiciones. Cuando ustedes lo grafiquen, van a ver que esta recta pasa por este punto. Muy bien. ¿Se entendió, chicos? ¿Cómo dijo, profe, una expresión explícita? Sí, perdón, no te escuché bien. Ecuación explícita. Sí. ¿Sí? Bien. Sí o sí a ustedes les conviene expresar la ecuación explícita. De hecho, igual en las consignas los profes les dicen hallar la ecuación explícita de la recta. Si bien acá dice ecuación de la recta, no especifica que sea la explícita, ustedes siempre llévenla a ecuación explícita. O sea, y igual a pendiente por x más la ordenada al origen. ¿Sí? Siempre llévenla a la ecuación explícita. Y esta es la fórmula que ustedes van a emplear, como les dije, es la ecuación de la recta dada la pendiente y un punto. Entonces siempre que ustedes le den la pendiente y un punto, emplean esta ecuación. Existe otra manera de resolverlo. Si alguno de ustedes lo vio así en el secundario, puede
puede también resolverlo así, ¿sí? De la otra manera. Vamos con la siguiente consigna. La siguiente nos dice que hallemos la ecuación de la recta, ¿sí? Que pase por el punto Q de coordenadas menos 4, 7 y el punto P de coordenadas 2, 10. Ok, ahora nosotros ya no tenemos la pendiente. ¿Qué nos están dando? Dos puntos. 2 puntos. Bueno, entonces ustedes buscan en la tabla la ecuación que dice ecuación de la recta dada 2 puntos. Bien, yo ahí de nuevo voy a hacer lo mismo, ese menos i que aparece en la ecuación, yo la voy a pasar al otro miembro sumando. Entonces la ecuación es i es igual a i, la coordenada del punto 2 menos la coordenada en i del punto 1, o sea el que ustedes consideren punto 1 y 2, sobre la diferencia de la coordenada del punto 2 menos la coordenada del punto 1 por x menos x. Acá puede ser x sub 1 o x sub 2, es lo mismo, chicos. Siempre y cuando ustedes respeten que si acá restan por x, por uno de los puntos, cuando acá pongan la coordenada, tiene que ser la coordenada correspondiente a este punto. ¿Sí? O sea, si yo acá coloco x1, acá tiene que ir y1. Si acá colocaríamos x2, acá tendría que ir y2. Bien, esta es la ecuación que vamos a emplear. Para ello necesito asignar cuál va a ser mi punto 1 y cuál va a ser mi punto 2. En este caso, como es el primero que me dieron, va a ser el punto 1, este es el punto 2. Si este es el punto 1, esta va a ser mi coordenada x sub 1 y esta va a ser mi coordenada y sub 1. Esta va a ser entonces mi coordenada x sub 2 y esta va a ser mi coordenada y sub 2. Ahora solamente vamos a reemplazar. Y va a ser igual a... ¿Cuánto vale la coordenada y2? 10. 10, muy bien. ¿Sí? Y2 vale 10. ¿Cuánto vale la coordenada y sub 1? O la coordenada del punto 1. 7. 7. Muy bien. Ahora abajo, la coordenada en x del punto 2. 2. Muy bien. Menos la coordenada en x del Me punto 1. parece que sería menos. Sería menos 4. Ustedes si quieren ponerle acá el menos 4 o ponen directamente el más, porque sabemos que menos por menos se hace más, también lo pueden hacer, ¿sí? Ya eso va a depender de ustedes, de la práctica que tengan. X, bueno, menos la coordenada del punto 1 en x, ¿sí? La coordenada en x del punto 1. Y acá yo voy a hacer, como tengo menos y menos, se va a hacer más 4 más, y acá la coordenada del punto 1 en y, o sea, 7. Y va a ser igual a, ahora me fijo el numerador, 10 menos 7 me da 3, y menos por menos más, 2 más 4, 6, por x más 4, más 7, vamos a seguir reemplazando. Este 3 con este 6 se nos van a simplificar y nos va a quedar un medio por x más 4. Vamos a aplicar acá propiedad distributiva. Un medio por x me va a quedar un medio de x, más un medio por 2 me va a quedar 2, más 7. Acá me comí la
Me comí la i igual a esto. Nuevamente vemos cuáles son los términos semejantes y esos los vamos a sumar. Y va a ser igual a 1/2 de x, este término sigue quedando tal y como está, más, y bueno, 2 más 7, 9. Por lo tanto, la ecuación de la recta va a ser igual a 1/2 de x más 9. ¿Se entendió, chicos? Esta es la fórmula que ustedes van a emplear dada la ecuación de la recta. Bueno, esa es la fórmula que van a emplear cuando necesiten la ecuación explícita de la recta dada o dado dos puntos. Pasamos al siguiente inciso. ¿Se entendió, chicos? ¿Quieren que vuelva a explicar? ¿Se entendió bien, profe? Ok. Pasamos al siguiente. Bueno, el siguiente, el inciso C, también es lo mismo. ¿Qué nos están dando? 2 puntos. También nos están dando 2 puntos. Por lo tanto, ustedes van a emplear la misma ecuación que empleamos hace rato. ¿Quieren que lo hagamos o lo pasamos? La pasamos, profe. Bueno, lo pasemos entonces. ¿Todos están de acuerdo con que lo pasemos? Bien. Sí, porque es lo mismo. De todas formas, como ustedes ya saben, ya tenemos las respuestas, ya están subidas, así que solamente la comparan. El siguiente inciso, bueno, lean lo que nos dice y veamos qué condiciones nos están dando. Inciso D dice, tiene pendiente 0,4 y corta el eje de las ordenadas en 3. Bien, tiene pendiente 0,4 y corta el eje de las ordenadas en 3. ¿Cuánto vale la pendiente? Como 4. 0,4. ¿Y qué significa que corta el eje de las ordenadas en 3? ¿Saben eso, chicos? Bueno, yo sí les expliqué en la clase anterior, obvio, les expliqué súper rápido, de pasada nada más. Pero la ordenada al origen es el punto en el cual me corta la recta al eje de las is o al eje de las ordenadas. Entonces, que nos digan que corta el eje de las ordenadas en 3, lo podemos considerar de dos formas. Lo podemos considerar como que nos están dando un punto o que nos están dando, ¿qué cosa? La ordenada al origen. Esto, no sé qué le pasa a esto. Que nos digan esto, prácticamente nos están diciendo que nos están dando la ordenada al origen. ¿Cuánto vale la ordenada al origen entonces? 3. 3. B es igual a 3. Si ustedes lo quieren considerar un punto, este punto va a ser 0 en x, 3 ahí, y acá consideran x1 e y1, pero es mucho más fácil así, de esta manera. La fórmula de la ecuación explícita es y es igual a por x más b, así que solamente vamos a reemplazar. La fórmula, bueno, eso está prácticamente, es la ecuación explícita de la recta. Nos están diciendo la pendiente y también nos están dando la ordenada al origen. Así que solo reemplazamos. A vale 0,4 y B vale 3. Así que esa es la fórmula. ¿Se entendió, chicos, esto?
Si ustedes esto lo consideran como un punto, bueno, utilizan la ecuación de la recta dada la pendiente y dado un punto, pero es mucho más fácil y más directo considerar solamente esto como ordenada al origen. Ok, continuamos. Bien, inciso E. Pasa por el origen de coordenadas y tiene pendiente tal que forma un ángulo de 60 grados con el eje de las abscisas. Cuando nosotros estamos hablando del ángulo que forma con el eje de las abscisas, estamos hablando de la inclinación que tiene la recta. Y si hablamos de la inclinación, estamos hablando de la pendiente. Bueno, no está... Ah, no, sí está en las fórmulas. Fíjense en la tabla, en el cuadrito donde dice cálculo de la pendiente. Y ahí nos dan las dos fórmulas, las dos maneras de calcular la pendiente. Una es dada 2 puntos y la otra es dado el ángulo de inclinación. Entonces nosotros, bueno, tenemos y va a ser igual a por x más b. ¿A qué es igual la pendiente según ese cuadrito? A la tangente de A. A la tangente de alfa, es decir, a la tangente del ángulo. O sea, la tangente de... ¿Y el ángulo cuánto es? 60 grados. Por lo tanto, acá, bueno, calculen ustedes a tangente de 60 grados. Bueno, creo que les da un número irracional, ¿sí? Les da 1,73 y así. No sé si ustedes tienen esa calculadora que trabaja con números irracionales. Pero bueno, en este caso yo les voy a decir cómo queda la expresión. Esto nos queda como raíz de 3. ¿Sí? Raíz de 3, hagan raíz de 3 y les da 1,732 y así. Bien. Entonces la pendiente es raíz de 3. Ahora acá cuando nos dice pasa por el origen de coordenadas. ¿Cuál es el origen de coordenadas? La ordenada al origen. El origen de coordenadas es este punto. En este punto, ¿cuánto vale x? 0. ¿Cuánto vale y? También 0. Bien, por lo tanto, cuando ustedes le dicen el origen de coordenadas, nos están dando 0,0. ¿Sí? Este es el punto de origen de coordenadas. Vamos a emplear entonces la ecuación, bueno, necesitamos llegar a esta expresión, pero antes necesitamos, están dándonos entonces un punto y nos están dando ¿qué cosa? La pendiente. Entonces usamos la ecuación de la pendiente y un punto. Igual van a ver que esta parte se va a anular prácticamente porque es 0 y 0. Entonces aquí va a ser igual a la pendiente que es raíz de 3, raíz cuadrada de 3 por x, por x menos y 1, ¿cuánto va a valer? Y sub 1, perdón. X sub 1, ¿cuánto va a valer? 0. 0. Y sub 1, ¿cuánto va a valer? También 0. Esto va a valer 0 y esto va a valer 0, porque es el eje de coordenadas. Acá colocamos menos 0 más 0. Y va a ser igual a raíz de 3 por x. Este de acá se va a anular y este se va a anular, entonces nos queda esta ecuación, ¿sí? Y es igual a raíz de 3 sobre x. Bien, ¿se entendió esto, chicos? Recuerden eso. Esta es otra manera de calcular la pendiente. Profe, La pendiente, ¿sí?
¿Cómo transformó los 60 grados a raíz cúbica de Ah, 3? bueno, no, eso es porque es algo que yo ya sé. Esto ustedes en la calculadora lo más probable es que a ustedes les dio 1,73, 2 y así, y varios decimales. Bueno, lo que yo hago es porque yo ya lo sé. Ustedes vayan probando raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de esos. Yo Ah, les recomiendo pero que se aprendan esos de memoria. La raíz cuadrada de 2 y la raíz cuadrada de 3. No el número de memoria, pero sí una guía de más o menos qué valor les da. No solamente para esto, porque también lo van a ver en trigonometría. Y si ustedes no tienen esa calculadora o la calculadora que tiene irracionales, les conviene sí o sí recordar este valor. Siempre que ustedes vean 1,73 y así, o su calculadora les dé este resultado, ustedes automáticamente van a colocar raíz de 3. Si no, la manera más sencilla para ustedes es que ustedes, cuando hicieron tangente de 60 grados, les dio 1,73, 20, 50. Elévenlo al cuadrado. Y vieron que les da el número 3. Entonces, si a 3 le sacamos la raíz cuadrada, nos da 1,73. Por eso es que lo puse como raíz cuadrada de 3. Sí. Como una recomendación, siempre traten de recordar este número. O sea, si ustedes ven que un resultado les da 1,41 y todos los decimales, entonces ustedes van a colocarlo siempre como raíz de 2, ¿sí? Raíz cuadrada de 2. Si ustedes tienen este número 0,77 y varios decimales más, ustedes esto lo van a colocar como raíz de 2 dividido 2. Y lo mismo, si ustedes tienen 1,732, ustedes, y así varios decimales, ustedes van a colocar como raíz de 3. Aprendan esto de memoria porque va a ser mucho más sencillo para ustedes. También es 0,866 y así varios decimales. Y esto va a ser raíz de 3 sobre 2. Sí, apréndanse esto de memoria, no tanto para ahora, sino para la segunda parte. En la segunda parte estos números les va a convenir que se sepan de memoria. Bien. Continuamos. Bien. Del punto 4. Dada la ecuación de la recta y igual a 2 por 2 tercios de x menos 5, escribir la ecuación de una recta y tenemos condición. El inciso A nos dice perpendicular a ella, es decir, perpendicular a esta recta y que pasa por el punto menos 2, 5, ¿sí? El punto de coordenadas menos 2, 5. Acá vamos a tener que considerar las condiciones de paralelismo y perpendicularidad que vimos hace rato. De todas formas, en esa tabla de fórmulas está, ¿sí? Fíjense que en el cuadro dice condición de paralelismo de rectas y en el otro dice condición de perpendicularidad entre rectas. Acá, ¿cómo tienen que ser las rectas según lo que nos piden? Perpendicular. O sea, yo tengo que encontrar una nueva recta, una y igual a a por x más b. Sí, necesito encontrar esta recta de manera que sea perpendicular a esta recta que nos están dando acá. Y igual a 2 tercios de x menos 5. Y a la vez tiene que cumplir la condición de que pase por este punto. Entonces, ¿cuándo dos rectas eran perpendiculares? ¿Cómo tienen que ser sus pendientes? Inversas o opuestas.
Bien, inversas y opuestas, ¿sí? Recuerden que tienen que cumplir las dos condiciones. Nosotros de dato, nosotros queremos encontrar A, pero nos están dando esto, ¿sí? Esto nos están dando a nosotros de dato. Esto, bien. Entonces, para que sean perpendiculares, como ustedes me acaban de decir, las rectas tienen que ser opuestas e inversas. Por lo tanto, ¿cuánto va a valer la pendiente? ¿Qué signo tiene esta? Pasaría negativo Muy entonces. bien, pasaría a ser negativo. ¿Y qué va a pasar con el número? Se tiene que Invertir. invertir. O sea que este 3, que está como denominador, pasa a ser numerador, y este 2, que está como numerador, pasa a ser denominador. Bueno, ahora sí ya encontramos la pendiente y nos está faltando entonces, bueno, el punto también ya lo tenemos. Es este. Recuerden este punto, vamos a mencionar. Esta es mi coordenada en X, esta es mi coordenada en Y. Entonces esto va a ser X sub 1 y esto va a ser Y sub 1. Siempre que ustedes les digan que la recta es paralela o perpendicular, prácticamente les están dando las pendientes. Ahora sí vamos a encontrar entonces la ecuación de la recta que nosotros necesitamos, sabiendo ya su pendiente y también conociendo un punto que pertenece o por el cual pasa la misma. Entonces, ¿qué ecuación ocupamos ahora? Fíjense, tengo ya la pendiente y también tengo un punto. Entonces ocupamos la ecuación de la recta dada la pendiente y un punto. Y es igual a por X menos X sub 1 más la coordenada en Y del punto. Reemplazamos. La pendiente es menos 3 medios por X menos X1. Y X1 es menos 2. Menos y menos, ¿cómo se va a hacer? Más 2. Más la coordenada en Y del punto. Sí. Acá aplicamos propiedad distributiva, menos 3 medios de X, menos 3 medios por X va a quedar menos 3 medios de X, y menos 3 medios por 2, Menos 3. menos 3, muy bien, más 5, el 5 baja, y ahora sí escribimos la ecuación de la recta. Y va a ser igual a menos 3 medios por X, menos 3 más 5, Más 2. más 2. Muy bien. Y esta es la ecuación de la recta, que es perpendicular a la recta igual a 2/3 de X menos 5 y pasa por este punto. ¿Se entendió, chicos? Recuerden, si ustedes les están diciendo que es paralela o perpendicular, prácticamente les están dando la pendiente, pero ustedes tienen que ver qué condiciones. Para condición de perpendicularidad, pendientes opuestas e inversas, es decir, tengo que cambiar el signo de la recta que ustedes les dieron, de la pendiente de la recta que les dieron, y la tenemos que invertir. Perdón, Belén, me salté tu pregunta. ¿Cuál era el ejercicio? ¿A qué ejercicio te referías? Al que terminaba. A este. ¿A este? Al D. El del 3D. Sí, ahí termina. Esta es la ecuación de la recta.
Es una manera más sencilla de hacerlo. Se puede hacer considerando la pendiente y un punto, sí, pero también te va a quedar la misma ecuación. Bien. Pasamos al inciso B. Bueno, el inciso B también nos dice lo mismo. Tenemos que encontrar la ecuación de la recta, pero en este caso, ¿cómo son? Paralelas, ¿sí? Y que pasan por el punto, entonces va a ser mi x1 y y sub 1. ¿Cuándo dos rectas son paralelas? ¿O qué condición tienen que cumplir las rectas paralelas? Tienen que tener la misma pendiente. Muy bien. ¿Cuál era la pendiente de la ecuación que nos están dando? Nos dieron, la ecuación era 2 tercios. 2 tercios, ¿no? 2 tercios de x menos 5. Entonces, la pendiente va a ser la misma. Va a ser 2 tercios. Y acá ya tenemos el punto por el que pasa. Así que ocupamos la misma ecuación de hace rato. A por x menos x sub 1 más y sub 1. Y reemplazamos. ¿Por qué 2 tercios? ¿Sí? Acá es porque al ser paralelas tienen que tener sí o sí la misma pendiente. Dos rectas son paralelas y tienen la misma pendiente. Como nos decían a qué recta tenía que ser paralela, que era 2 tercios de x menos 5, entonces la pendiente va a ser 2 tercios. Menos la coordenada del punto la coordenada en x del punto, es decir, 3. Menos, porque más por menos va a ser menos, la coordenada del punto en y, 6. Acá aplicamos propiedad distributiva. 2 tercios de x y más por menos es menos, y 2 tercios por 3 va a ser 2 menos 6. Ok, bueno, me dicen cómo queda, cuál va a ser la ecuación de la recta. Dos tercios de x Menos 8. menos 8. Muy bien. Esta es la ecuación de la recta paralela a la recta que nos dieron, al 2 tercios de x menos 5, y que pasa por este punto. ¿Se va entendiendo, chicos? Sí, profe. Bien, esto también a ustedes es lo más probable que les den, así que practiquen mucho esto. ¿Sí? Entre los puntos seguro va a estar el de completar con la ecuación de la recta, que es paralela a tal recta y que pasa por el punto. O escribir la ecuación explícita de la recta que pasa por los dos puntos. O que o que corta el origen en tanto. Así que ustedes practiquen todas estas condiciones. Bien, vamos al inciso C. Dice, bueno, encontrar la ecuación de la recta que es perpendicular a ella y de ordenada al origen menos 1. Perpendicular. Si nos dicen perpendicular, ¿cómo tienen que ser las pendientes? Opuestas e invertidas. Ajá, e inversas, bien. Entonces, A, la pendiente a qué va a ser igual entonces? Menos 3 medios. Muy bien, menos 3 medios, listo. Y acá nos están dando otro dato, nos dicen la ordenada al origen es igual a menos 1.
¿Qué dato es este? La ordenada del origen. Muy bien, ordenada al origen, es decir, b es igual a menos 1. Ya tenemos la pendiente y ya tenemos la ordenada al origen. ¿Cómo va a quedar la ecuación entonces? Y es igual a por x más b. Entonces, ¿me dicen cómo queda la ecuación? Solo es cuestión de reemplazarnos. Menos 3 medios de x menos 1. Muy bien, menos 3 medios de x menos 1. Y esta es la ecuación de la recta. Puede ser algo largo, puede ser algo súper corto, ¿sí? La idea es que ustedes entiendan cuáles son todas las partes de una recta y cuáles son todas las ecuaciones. Acá ustedes prácticamente tienen que aprenderse de memoria las ecuaciones de la recta, ¿sí? Dada la pendiente, dada en punto, dado 2 puntos, dada la inclinación de la recta o el ángulo de la recta. Todo eso está en el PDF. Perdón, no te escuché. La ecuación de la recta está en el PDF. Sí. Recuerden eso, van practicando ustedes. Con práctica esto ustedes lo van a poder sacar tranquilamente. Bien. Hasta ahora vimos todas las ecuaciones de la recta dada otra recta, dada puntos. Ahora vamos a encontrar la ecuación de la recta, ¿sí? Teniendo en cuenta los gráficos. Y prácticamente si ustedes les están dando los gráficos, les están dando puntos, ¿sí? Así que vamos a emplear, en este caso siempre, la ecuación de la recta dada 2 puntos. Para poder encontrarlo, teniendo en cuenta los gráficos, necesito sí o sí poder determinar 2 puntos, ¿sí? Mínimo 2 puntos necesito para poder resolverlo. Ok, tenemos el primer gráfico, este. Recuerden, esto es eje Y, este es eje X, por lo tanto todo lo que está por acá es mi coordenada en Y y todo lo que me corte acá es mi coordenada en X. Yo de acá voy a necesitar que me digan puntos claros que pertenecen a esta recta o por los cuales pasa esta recta. Ok, vamos a hacer acá. Aquí va el 1 y aquí va el 2. Acá va el menos 1. Uy, bueno, acá esto está medio, tendría que estar del otro lado. Voy a tener que hacerlo mejor esto. Ok, ahí más o menos. No están a la misma escala, pero ahí está. Me dicen qué puntos podemos sacar de este gráfico. El 2 y menos 3. Bien, vamos a considerar acá. Este punto es súper claro y este punto es súper claro, pero yo necesito que ustedes me digan qué coordenadas tienen. Recuerden que cada punto tiene que tener su coordenada en X y su coordenada en Y. Este punto, ¿qué coordenadas tiene? ¿Cuánto vale en X? 2. Bien, ¿y cuánto vale en Y? 0. 0. ¿Sí? Está sobre el eje de las X. Si el punto está sobre el eje de las X o sobre el eje de las abscisas, estamos considerando que el Y vale 0. O sea que este punto es 2,0. ¿Y este punto? ¿Cuánto vale X? 0. 0. ¿Cuánto vale Y? Menos Menos 3. 3. Bien. Y ahora sí, una vez que determinamos los dos puntos, vamos a utilizar la ecuación de la recta dado los puntos. Ustedes eligen cuál va a ser su punto 1 y cuál va a ser su punto 2, ¿sí? Voy a considerar entonces primer punto 2,0
Y el otro punto lo voy a considerar Q o P2, como ustedes quieran poner acá, si P1, P2 o P y Q, va a ser coordenadas 0, menos 3. Bien. Entonces, el primer punto va a ser x1, segundo punto y sub 1. Perdón, x1 y sub 1. El segundo punto va a tener coordenadas x sub 2 y sub 2. Bien, entonces empleamos la ecuación de la recta dado dos puntos. Y va a ser igual a y2 menos y sub 1. Después de esta parte ustedes ya se las saltean y ya directamente empiezan a reemplazarlo con valores. Va a depender de cómo ustedes, la práctica que ustedes tengan. Uy, bueno, con mi x sub 1 por x menos x sub 1 más y sub 1. Bien, reemplazamos entonces. x2 y 2, perdón, vale menos 3 y menos y sub 1 que vale 0. x2 vale 0 menos y sub 1 que vale 2 por x menos x1 2 más y sub 1 que vale 0. Menos 3 menos 0 menos 3. Ahora en el denominador 0 menos 2 menos 2 por x menos 2. Y este más 0 no es necesario volver a escribirlo. Menos por menos, ¿cómo se va a hacer? Este menos por este menos se va a hacer más, o sea que nos va a quedar 2 tercios. Perdón, 3 medios. Y es igual entonces, y acá aplicamos simplemente propiedad distributiva. 3 medios por x y más por menos, menos 3 medios por 2, 3. Y esa va a ser la ecuación de la recta, o sea, va a ser la ecuación de la recta correspondiente a este gráfico. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. ¿Por qué cambio de signo? Porque acá era regla de signo, menos por menos más. O sea, cuando ustedes hagan menos 3 dividido menos 2, les va a dar más 3 medios. Sí, es por regla de signo, menos por menos más. Si no lo hacen con la calculadora, de todas formas les iba a dar positivo. De acuerdo. Bien. El siguiente gráfico. Bien. Aquí lo mismo, necesitamos encontrar dos puntos. Lo bueno de este gráfico es que nos está dando prácticamente 3 puntos claros. Pero bueno, hay dos que sí o sí están súper señalados en el gráfico. ¿Cuáles van a ser esos puntos? Este, fíjense que está prácticamente marcado. Este punto es coordenadas 4 en x y menos 2 en y. ¿Y cuál es el otro punto? Este. ¿Sí? Que va a ser, como es la ordenada al origen, porque es el punto donde me corta el eje y, este punto va a ser 0 en x, 2 en
y usamos la misma ecuación. Y va a ser igual a I2 menos I sub 1 sobre X sub 2 menos X sub 1 por X menos X sub 1 más I sub 1. Ahora ustedes me dicen cuál quieren considerar el punto 1 y cuál va a ser su punto 2. Este punto 1, este punto 2, este punto 1, este punto 2. ¿Cuál prefieren? No importa qué punto cuál lo tomen como 1 y 2, va a ser exactamente lo mismo, chicos. ¿Sí? Les tiene que dar sí o sí la misma ecuación. Sí o sí les tiene que dar la misma ecuación. Voy a colocar entonces acá el punto 1, lo voy a poner como punto P. Va a ser 0,2. Y el punto Q va a tener las coordenadas 4, menos 2. Por lo tanto esto va a ser x1 y sub 1, x2 y sub 2. Ahora solo vamos a reemplazar. I sub 2 vale menos 2, I sub 1 vale 2, x2 vale 4, I sub 1 vale 0. Acá I sub 1 vale 0, x sub 1 vale 0, y sub 1 vale 2. Y va a ser igual a menos 2 me va a dar menos 4. 4 menos 0 me va a dar 4. Este 0 prácticamente no lo voy a contar, por lo tanto voy a colocar nomás la X y bajo el más 2. Menos 4 dividido 4, ¿cuánto da? Menos 1. Menos 1, muy bien. No es necesario escribir el 1, así que solamente va a quedar menos X y bajamos el 2. Y esta es la ecuación que corresponde a este gráfico, ¿sí? A la recta de este gráfico. ¿Se entendió, chicos? Perfecto. Sí. Si el punto 1 hubiera sido 4, conjunto 4 y menos 2, ¿el resultado hubiera sido el mismo? Igual, iba a ser el mismo. Fíjense que acá nosotros íbamos a considerar el punto 1 y el punto, perdón, el punto 2, el punto 1. Acá colocamos el 2 positivo, acá tenemos que colocar el menos porque lleva la fórmula, y con este menos y menos se iba a hacer más, o sea que acá arriba nos iba a quedar 4 positivo. Para el siguiente, para la X, acá teníamos, este iba a ser el punto 2, que iba a ser 0, y este era el punto 1, que va a ser 4. Entonces va a quedar 0 menos 4, o sea que nos iba a quedar menos 4 abajo. O sea que se iban a alternar los signos nada más. Este que era menos pasaría a ser más, y este que es más pasaría a ser menos. A ustedes, chicos, sí o sí, no importa cuál consideren el punto 1 o el punto 2, sí o sí les tiene que dar la misma ecuación. Ya sea que tomo en este sentido o lo tomo en este sentido, les va a dar la misma ecuación de la recta. ¿Cuándo no les va a dar la misma ecuación de la recta? Si yo tomaría otro punto que no sé si realmente existe o no ese punto. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, acá tengo el 1, entonces, bueno, acá hay 1. Puede ser que sí coincida, como puede ser que no, porque nosotros no sabemos exactamente cómo es la gráfica.
pero hay puntos que están marcados, que nosotros podemos asegurar que esos puntos sí pertenecen a la recta, que eran este y este punto. Sí o sí pertenecían a la recta. Todo lo otro que yo tengo en el medio puede ser algo aproximado. No creo que a ustedes le den de esta manera, chicos. No, porque en las hojas los profes no lo dan, ¿sí? No les dan un gráfico. Pero ustedes sí tienen que, les sirve esto para que ustedes practiquen las ecuaciones, ¿sí? Las fórmulas. Bueno, continuemos con este. Bueno, fíjense bien esto de acá. ¿Qué nos están dando? Un ángulo. El ángulo, ¿sí? El ángulo, vieron que hace rato decía allá la ecuación de la recta que forma un ángulo de 60 con el eje de las abscisas. Recuerden que el eje horizontal se puede llamar como eje OX o eje de las X o ejes de las abscisas. Por lo tanto, este ángulo, estos 30 grados, es el ángulo de inclinación, es el ángulo que forma con la recta con las abscisas. Por lo tanto, este ángulo pasaría a ser alfa. Alfa es igual a 30 grados. Si me están dando el ángulo, ¿qué nos están dando? De cierta manera, ¿o qué puedo calcular? La pendiente. La pendiente. ¿A qué es igual la pendiente? Fíjense en la fórmula. ¿A qué es igual la pendiente dada el ángulo? La tangente de 30 grados. Muy bien, tangente de 30 grados. Háganlo con la calculadora. ¿Cómo pondremos? Su calculadora, hay un número que dice, una tecla que dice tan. Aprieten tan y luego 30. ¿Sí? Si quieren colocar el grado, también hay un botoncito que está como grados, minutos y segundos. Pero si su calculadora está en el modo adecuado, ustedes simplemente colocan el 30. La tecla está así, tan. Entonces te colocan tan, luego colocan el número 30 y hay un botoncito más que creo que es algo así, grados. Tiene un espacio, luego tiene una comilla Minuto y segundo. y luego tiene otro más, otra comilla más. Bueno, ¿cuánto les dio a ustedes? 0,50. 0,577, bueno, ese también es un número irracional. Ese 0,57 que usted les dio, 57, 7, luego 3, 5 y así infinitos decimales, esto va a ser igual a raíz cuadrada de 3 sobre 3. Hagan eso, fíjense, raíz cuadrada de 3 dividido 3 y les da el 0,57773. O sea que esto ustedes lo van a expresar como raíz cuadrada de 3 dividido 3. Dividido 3. Bien, bueno, ya tengo la pendiente, pero no puedo resolver esta ecuación hasta que no tenga no puedo encontrar la ecuación hasta que no tenga un punto. Vean el gráfico, ¿qué punto es claro? ¿El 0? El 0, el eje de coordenadas, ¿sí? 0, 0, este. Así que le pasa ahora este que se tilda acá, este, ¿sí? Recuerden que el punto de origen yo voy a tener 0 en X y 0 en Y. ¿Sí? Entonces este punto es 0 en X, 0 en Y. 0, 0. Por lo tanto el X1 va a ser 0 y el Y1 va a ser 0.
Ecuación de la recta igual a por x menos x sub 1 más y sub 1. Reemplazamos. Y va a ser igual a, bueno, la pendiente es este valor numérico por x menos 0 más 0. Esto prácticamente no suma ni resta nada. Este de acá tampoco suma ni resta nada. Por lo tanto, y va a ser igual a raíz cuadrada de 3 sobre 3 por x. ¿Sí? Esto me está diciendo que la ordenada al origen es 0. Es decir, que pasa sí o sí por el origen. Esta va a ser la ecuación. ¿Se entendió, chicos? Pasamos ahora acá, en este caso. Tenemos ahora una recta horizontal. Si nosotros tenemos una recta horizontal, lo vimos al inicio. ¿Cuánto vale su pendiente? 0. 0. ¿Sí? Recuerden eso. Si yo tengo una recta horizontal es porque no tiene inclinación y la pendiente es la inclinación. Para que no tenga inclinación, sí o sí tiene que valer 0. Bueno, pueden hacer esto directamente si quieren, si no solamente van a sacar, viéndola nomás, ya pueden sacar la ecuación ustedes. A por x más b. Y va a ser igual a, la a vale 0, entonces 0 por x más. Y la ordenada al origen, siempre recuerden que es el punto en el que me corta al eje de la cis. ¿Cuánto vale y en ese caso? 3. 3. O sea que b, ¿cuánto vale? 3. Entonces la ecuación nos va a quedar que y es igual a 3. O sea, cuando y vale 3, ahí tengo la recta. O sea, para cualquier valor de x, y siempre va a valer 3. Esta recta es constante. Y esta es la ecuación, ¿sí? Y igual a 3 es la ecuación de esta recta horizontal. Si ustedes tuviesen una recta vertical, sería x igual y el número por el cual, el número en el cual corta al eje de las x. Ok, bueno, hacemos el punto 6. Hasta acá todo lo que vimos les va a servir a ustedes para el parcial, así que practiquen todo esto. El punto 6 no sé si les puede llegar a servir o no, pero es más que nada un planteamiento. Pero bueno, lo vamos a resolver al punto 6. Dice, una empresa de gas cobra el servicio del siguiente modo. Tiene una facturación mínima de 600 pesos, más el consumo en el bimestre a razón de 130 pesos el metro cúbico. ¿Cuál es la fórmula de la función que refleja el pago total del bimestre para un número X de metros cúbicos consumidos? Bueno, en este caso, siempre que ustedes tienen este tipo de ejercicios, nosotros vamos a poner como que I va a ser el costo de lo que nosotros tenemos que pagar. La pendiente, primero lo voy a poner con los valores reales. ¿Sí? El costo, ¿sí? El costo total, de cierta manera, en función de qué nos dice, considerando X como los metros cúbicos. El costo, ¿sí? Va a ser, dice que la facturación mínima es de 600, es decir, que si ni siquiera se consumió nada, sí o sí hay que pagar 600. Más el consumo por bimestre a razón de 130 el metro cúbico, o sea, 130 pesos. Estos 130 pesos me está diciendo o está indicando la pendiente.
O sea, yo siempre voy a tener que pagar 130 pesos por la cantidad de metros cúbicos consumidos. Y los metros cúbicos consumidos son X. Pero siempre voy a tener un costo fijo. Y ese costo fijo es la facturación mínima de 600. ¿Se entendió, chicos, acá cómo se planteó? Y esto, bueno, yo acá lo puse como costo, pero también lo podemos expresar como I igual, ¿sí? Costo va a ser igual a I, que es igual a 130 por X más 600. O sea que este 600, bueno, lo dejo hasta ahí. Vamos a considerarlo. El inciso A dice cuál es la fórmula de la función que refleja el pago total es el costo, o I, del bimestre por un número X de metros cúbicos consumidos. Es decir, 130 por cada metro cúbico consumido más 600, que es el costo fijo o es la facturación mínima que siempre voy a tener que pagar, no importa cuánto consumo. Entonces, esta es la ecuación o la fórmula de la función. El inciso B pregunta, ¿cuánto pagará una familia que registró un consumo de 5 metros cúbicos en el bimestre? Nosotros ya vimos que si queremos hallar el valor de la función, lo único que tenemos que hacer es a esto lo vamos a reemplazar por nuestra incógnita, o sea que en este caso va a ser X. Entonces nosotros decimos Y va a ser igual a 130 por ¿cuántos metros cúbicos consumió? 5 más los 600 que sí o sí voy a tener que colocar. Y va a ser igual entonces a 130 por 5 más 600. ¿Cuánto es? $1.250. ¿Sí? 1.250 pesos. Eso es lo que va a pagar si se consumen 5 metros cúbicos. El inciso C nos dice ¿qué representa la ordenada al origen? ¿Cuánto es la ordenada al origen en esta ecuación? ¿Cuánto vale la ordenada al origen? 600. Muy bien. ¿Y qué representa eso? Teniendo en cuenta el problema. ¿Qué dice acá? El costo fijo. El costo fijo o facturación mínima, ¿sí? Como ustedes quieran colocar. Entonces, ordenada al origen. Ordenada al origen es el costo fijo o facturación mínima, ¿sí? Ok. Y bueno, después dice representar gráficamente la función. Esto ustedes ya lo hacen. No necesitan que sea exacto porque fíjense que los números dentro de todo son grandes. Lo pueden hacer por cuadritos. 600 lo pueden hacer así que por cada centímetro son 600. Ya eso ustedes lo ven. Ustedes no van a tener que representar. Los profes no les piden, o sea, si bien sí les piden la hoja, no les piden graficar. Así que bueno, lo dejamos hasta acá. El punto 7, no sé si quieren que lo hagamos o lo dejamos al punto 7. Está resuelto de todas formas el punto 7. Dejamos acá la clase hasta acá o quieren hacer alguna otra consulta. ¿No podemos pasar el trabajo práctico siguiente? Lo que pasa es que el punto 7 es también lo mismo, es como tablas y hay que hacerla. A ver, me esperan un momento, veo para realizar el punto 7 ustedes tienen que representar los puntos en una gráfica. Y de acuerdo a los datos proporcionados tienen que calcular la pendiente. Y después cuánto vale la ordenada al origen.
Yo lo voy a hacer de manera no exacta, pero más o menos para que ustedes se guíen, ¿sí? Cómo es que se resuelve el punto 7. Como nos dice, ustedes tienen una tabla y en esa tabla ustedes van a tener que representarla gráficamente. Bueno, vamos a escribir aquí un poco la tabla. Tenemos la temperatura en grados Celsius. El valor, bueno, sería menos 30, 0, 55 y 365. Y a la vez tenemos el volumen, el volumen en litros, nos dice que es 12,148, 13,651, 16,399 y 31,911. Estos son los valores de la tabla. Entonces, ustedes van a graficarlo en una recta. Lo van a hacer lo más próximo posible. Este van a ser sus valores en X, ¿sí? Esto va a corresponder al eje X y este va a corresponder a su eje Y. Entonces en X tenemos menos 30. Bueno, yo voy a considerar que cada cuadrito es 30. Voy a considerar cada cuadrito como menos 30. Acá esto va a ser menos 30. Esto va a ser 0. El otro punto que tenemos es 55 y bueno, esto serían 30, 60, más o menos por aquí. Lo voy a considerar a los 55. Luego tenemos el 365, o sea que serían como 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y bueno, 12 por ejemplo. Este era 30, entonces cada cuadrito es 30, 30, 60, 90, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 210, 240, 270, 300, 330, 360, más o menos por acá. Y como les dije, esto solamente es un aproximado, ¿sí? Esto es 365. Obvio, esto solo es aproximado. Y tenemos que considerar ahora los volúmenes. Y para los valores de los volúmenes tenemos 12, 13, 16 y 31, casi 32. Voy a hacer algo súper aproximado. Cuando la temperatura es menos 30 grados, el volumen es 12. Bueno, vamos a considerarlo por aquí, por acá.
Así que tengo este punto. Cuando la temperatura es 0 grados, voy a considerar 13,65, o sea que voy a hacerlo más o menos por aquí. Obvio, chicos, como les dije, esto es algo aproximado, si no es exacto. Cuando vale 55, la temperatura es 16, entonces voy a considerarlo por aquí. Y cuando la temperatura alcanza los 365 grados, esto va a ser 31. Más o menos por aquí. Bueno, algo así. Ustedes después, ¿qué van a hacer? Van a tratar de alinear esto. Como esto no está bien, no está a escala, ¿sí? Como esto no está a escala, no les va a dar exactamente, pero obvio, cuando ustedes lo hagan dentro de todo aproximado, sí les va a dar los valores. Algo así. Este de acá tendría que estar por aquí. Y una vez que ustedes grafican esto, van a tener que encontrar, bueno, primero es realice la gráfica con los datos proporcionados. Ahora dice cuánto vale la pendiente, cuánto vale la ordenada al origen. Ustedes tienen una manera de calcular la pendiente. ¿Cómo calculamos la pendiente? Ahí en la tabla tienen dos maneras. En la tabla de fórmulas yo les di dos maneras de que ustedes calculen la pendiente si es que no les dicen que la pendiente vale tanto. Ustedes pueden calcular la pendiente dada 2 puntos o con el ángulo que forma la recta con las abscisas o el ángulo de inclinación de la recta. Entonces acá nosotros de esta tabla, lo que nosotros podemos obtener de esta tabla prácticamente son 2 puntos. Necesito 2 pares de puntos. Puedo elegir este punto, o sea, este va a ser un punto, este va a ser una coordenada, esta va a ser la otra coordenada, o puedo elegir esta coordenada o esta coordenada. La idea es que yo trabaje con 2 puntos. Voy a elegir los 2 primeros. Entonces, la pendiente va a ser igual a y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 o x2 menos x1. Solamente les piden la pendiente. Entonces vamos a reemplazar. Recuerden que les había dicho, esto va a ser x, esto va a ser y. ¿Cuánto vale y2? $13,651 menos. ¿Cuánto vale y1? Este va a ser el punto 1. 12,148. Ahora, ¿cuánto vale x2? Cero. 0. Menos, ¿cuánto vale x1? Menos 30. Menos 30, y con el menos de la ecuación se va a hacer más 30. Ustedes lo resuelven, ¿sí? Va a dar 13,651 menos 12,148 va a dar 1,503 sobre 30. Y bueno, esto sí lo resuelven, les va a dar quizás un número muy chiquitito, 0,0501. Entonces la pendiente vale este valor. Esta va a ser la inclinación de la recta. Y lo otro que les pregunta es ¿cuánto vale la ordenada al origen?
Lo pueden ver ya sea del gráfico o lo pueden ver de la tabla. Recuerden siempre que la ordenada al origen es un punto cuando el x vale 0, o sea, sí o sí tiene que ser el punto donde me corta el eje de las y. ¿Y en qué caso me corta el eje de las y? Cuando el x vale 0. Entonces, ¿cuánto vale la ordenada al origen? Cuando mi x vale 0, esta tiene que ser mi ordenada al origen. O sea que la ordenada al origen va a ser 13,651. No sé si les piden después la ecuación de la recta, creo que no les piden, no, solamente por parte. Pero si les hubiesen pedido a ustedes la ecuación de la recta, ustedes dicen que y es igual a, o sea, la pendiente, 0,0501 más, y acá tienen la ordenada al origen, 13,651. No les piden esta ecuación, pero de esta manera ustedes pueden determinar. A ustedes solo les pedían que calculen la pendiente, la ordenada al origen y que grafiquen. Bueno, así, bueno, hasta acá llegamos con el punto 7, terminamos el TP número 4. ¿Tienen alguna consulta con los puntos que vimos el día de hoy? ¿Tienen alguna duda? No, profe. Todo se entendió muy bien. ¿Sí? Ok. ¿Todos entendieron bien? Cualquier cosa, como les dije, me pueden escribir por privado o en el grupo, así respondemos las dudas para todos, ¿sí? Bueno.